todos y a todas. Quiero dedicaros un saludo lleno de De ternura ternura desde desde aquí, aquí, desde desde Madrid, Madrid, y y agradecer agradecer a todas las personas e instituciones que han hecho posible este encuentro tan interesante y tan rico en información y en aprendizaje. Y quiero saludar también especialmente a María Elvira, presidenta de la Asociación Colombiana Síndrome de Prader-Willi, a la que ya considero prácticamente de la familia. En fin, estoy con vosotros para hablar un poquito sobre un tema que me parece muy interesante, porque efectivamente la sexualidad es algo ineludible, es inherente al ser humano y nos convierte a todos precisamente en eso, ¿no? En un poquito más humano si podemos desarrollarla. La sexualidad, desde la perspectiva en la que yo pretendo tratarla, se definiría como cada uno de nosotros nos vivimos como hombre o como mujer o cómo compaginamos esa vivencia personal con el entorno. Es una vivencia puramente social y también biológica, con lo cual requiere de que seamos capaces de observar al ser humano en su conjunto y, por supuesto, también a cada una de las personas con síndrome de Prader-Willi. Cuando hablemos de ahora en adelante de características de las personas con síndrome de Prader-Willi en relación a la sexualidad, siempre vamos a caer en errores, porque hay que hacer una visión muy idiosincrásica, muy concreta de cada persona en cualquier tema que trabajemos, pero en este se cabe un poquito más, por la complejidad que tiene y por lo rico que es en matices, dado que cada uno nace en un lugar rodeado de una familia, con un grupo de amigos, una vida que nos circunda y que nos configura a este nivel. Pero lo que vamos a hacer a grandes rasgos son pautas muy generales, pinceladas de qué variables pueden influir en la persona con síndrome de Prader-Willi en el desarrollo de la sexualidad y en cómo podemos apoyarla y animarla a que la viva y la disfrute de una forma rica y cuidadosa, por decirlo de alguna manera. En fin, la sexualidad de un ser humano abarca todo el ciclo vital, porque no podemos olvidar lo que acabamos de decir, cómo cada uno de nosotros nos vivimos en nosotros mismos en esta variable. Es verdad que tal vez cuando la sexualidad tiene una explosión orgánica y también social en el ciclo vital humano es en torno a la adolescencia. Es verdad también que la adolescencia va variando de edad en función de cómo vamos cambiando y mejorando socialmente hablando. Y es verdad que en la actualidad hay una explosión brutal de cambios que nos arrastran también en este contexto. En fin, yo creo que no estamos equivocados si pensamos en que las personas con síndrome de Prader-Willi justo en ese momento, en la adolescencia, viven un momento de cambio brutal porque empiezan a percibir del mundo de una manera bien diferente a como lo han hecho hasta entonces. Y es que la primera infancia de una persona con síndrome de Prader-Willi es muy compleja, ¿no? Como toda su vida, bien es cierto. Pero es una época reforzante, porque hay que trabajar mucho, hay que luchar mucho, hay que hacer un montón de cosas y parece que los retos nunca terminan, pero son retos que acaban teniendo, bueno, un premio, porque la mejora es brutal, maravillosa. Y encontramos a un bebé que prácticamente no puede moverse cuando nace, que se ha convertido en un niño activo, ágil y con una muy buena capacidad de aprendizaje en la inmensa mayoría de los casos. Al final es un momento de lucha reforzante porque pensamos que hemos trabajado, pero que hemos conseguido cosas. ¿Qué sucede en la adolescencia? Bueno, pues están las cosas que vemos, que son estas que yo os pongo aquí un poquito y que ahora vamos a comentar, pero también hay otras muchas que se nos ocultan. Por eso yo invitaría a que con vuestros hijos con síndrome de Prader-Willi, con vuestros pacientes, vuestros alumnos, con las personas con síndrome de Prader-Willi con las que interaccionéis, os dediquéis a escucharlos bien, a escucharlos en profundidad. Porque los síntomas que vamos a comentar los vemos todos, pero luego hay otros que solo sienten y perciben las personas con síndrome de Prader-Willi. Y la única forma que tenemos de hacernos una idea de cómo se encuentran ellos es escuchando. Y me gusta utilizar la palabra escuchar, aunque no me esté refiriendo a oír, sino que escuchemos con todos los sentidos que podamos. Viéndolo, oliéndolo, contemplándolo, que nos demos cuenta de dónde se encuentran realmente ellos, porque la primera base para comunicarnos y para hacerles llegar nuestra idea de cómo poder ayudarles es partiendo de dónde se encuentran ellos y solo escuchándolo vamos a ser capaces de darnos cuenta. Y luego están estos otros síntomas que son evidentes y que vemos que van apareciendo en la mayoría de ellos cuando entran en esta segunda etapa vital tan importante. Suelen incrementarse las obsesiones compulsiones y muchas veces la de rascado, que sabéis que es bastante frecuente, todavía se intensifican más. Encontramos unos cuerpos marcados, especialmente en las zonas que se ven, la cara, las manos, y eso es algo que también desde el punto de vista de la interacción social, pues señala a una persona.
empezamos a darnos cuenta que sus dificultades para introducir los cambios también se hacen mayores. Y eso dificulta mucho también la convivencia social, porque en el entorno grupal, en el entorno de grupo, los cambios son constantes. Y esta dificultad que las personas con síndrome de Prader-Willi tienen para adaptarse a los cambios les hacen cada vez sentirse un poquito más aparte, con lo cual el grupo de referencia que es tan importante en la adolescencia y que al final nos introduce en la sexualidad de una manera más plural, pues de alguna manera empieza a desaparecer aún más si cabe. La ansiedad por la comida puede debutar, si es que no ha aparecido ya, y si no, intensificarse un poquito, porque se gana algo más de autonomía. Tenemos pequeños movimientos que ya podemos hacer solos y eso hace que en muchas ocasiones la ansiedad por la comida, bueno, pues se intensifique o, como digo, despierte. Y luego también empezamos a ver dificultades en el entorno educativo porque el currículo escolar empieza a hacerse más complejo, más abstracto y ellos empiezan a tener más dificultades para seguir los mismos ritmos que sus compañeros y empiezan a sentirse cada vez más diferentes a los demás. Por lo tanto, empiezan a aparecer mayores dificultades de interacción social, mayor alejamiento del grupo cuando más lo necesitan. Y esto es algo que hay que tener muy en cuenta cuando estamos hablando de sexualidad y de desarrollo sexual en el contexto humano. Todo esto, todas estas dificultades de interacción personal todavía se intensifican más porque lógicamente la tolerancia familiar es menor a los problemas de conducta. Si cuando teníamos un niño pequeño sobrellevábamos bien una rabieta o un enfado porque lo achacábamos, además del síndrome a la edad, ahora ya no. Ahora ya entendemos que un chico de 14, 15, 16 años no puede tener determinados comportamientos y somos un poquito más exigentes. Y entonces, de un lado, ellos se sienten más solos con respecto al grupo, pero además también hay más intolerancia familiar a estos comportamientos así, pues, más radicales. En fin, que al final todo esto confluye en que ellos acaban sintiéndose en esta etapa tan decisiva de su vida, en esta etapa tan importante de su día a día, pues más diferentes y más solos que antes. Y esto, desde luego, pues no es el mejor caldo de cultivo para desarrollar estas capacidades humanas que tanto requieren del otro para llevarse a cabo. En fin, esto tiene que ver con la necesidad de poner un contexto a cómo se encuentran nuestros hijos en la adolescencia y vamos a hablar después de cómo siguen creciendo a este nivel. Hemos hablado un poco de cómo ellos pueden experimentar alguna sintomatología y cosas que suceden a su alrededor y cómo eso les va a influir en su estado anímico. Pero después también, en esa necesidad de contextualizar, que es tan básica para entender la sexualidad, tenemos que pensar cómo es el entorno general a nivel social con respecto a la sexualidad y qué conceptos constantemente nos están bombardeando, porque vivimos en una sociedad profundamente sexualizada, ¿no? En la que es un tema casi más económico y social que personal, ¿verdad? Es la visualización de contenidos sexuales constante, el acceso a internet, cualquier serie juvenil, cualquier película, ¿no? Educa o maleduca, mejor dicho, ¿no? Maleduca en este tema y es imposible que ellos no estén expuestos a todos estos contenidos a los que nos vemos involuntariamente expuestos. Entonces, ¿cómo es la visión de la sexualidad que arroja la sociedad? Bueno, pues es profundamente genital, ¿verdad? Y por tanto profundamente coital. La sexualidad se aloja solo en los genitales y además la sexualidad se convierte en una sola práctica que es la coital, como si ninguna otra práctica o ninguna otra parte del cuerpo de un ser humano tuviera que ver con cómo nos sentimos como hombre, como mujer y cómo queremos interaccionar con el otro o con la otra a partir de ahí. Este es un problema porque todos sabemos que los genitales de las personas con síndrome de Prader-Willi tienen algunas diferencias inherentes con respecto al patrón normotípico de genitalidad. Eso no quiere decir que sean ni mejores ni peores, simplemente que tienen unas características que no se contemplan ni en las películas, ni en las páginas web, ni siquiera cuando asisten a, por ejemplo, clases de educación afectivo-sexual. Hay unos genitales tipo en los que ellos no pueden identificarse. Otra vez más, no podemos identificarnos con el grupo, con el colectivo, con mi grupo de iguales, porque no hago lo mismo que ellos, pero tampoco hay algún lugar en el que me digan que los penes tienen diferentes formas, diferentes tamaños, que las vulvas también, sino que yo empiezo cada vez a sentirme más diferente con respecto a las demás, también en lo físico. Y después hablan de un tipo de sexualidad en la que yo solo voy a poder obtener placer o dar placer con una práctica que es la coital, que también se aleja mucho de lo que yo puedo practicar por muchos motivos, no solo por mi aspecto físico, sino también por las posibilidades de interacción social que tengo y por las posibilidades de intimidad que mi situación personal me propicia. De esta forma también empiezan a sentirse excluidos de esta parte tan
imprescindible y tan necesaria para el ser humano. Después vemos también que es una sociedad con unos roles sexuales muy definidos, ¿verdad? La belleza de la mujer está claramente predefinida por el consumismo y también la belleza del hombre. Es una belleza artificial que prácticamente nadie tiene en el planeta, pero que a ellos se les plantea como una realidad por esa interpretación tan literal que hacen del entorno, y eso también problematiza mucho su situación personal. Porque claro, esos roles sexuales definidos también conllevan un aspecto físico y un comportamiento que muchas veces intentan imitar aunque no vaya con ello. Es como si a veces nos pasa a todos de alguna manera, no filtráramos ese mensaje que la sociedad nos envía y nos comportáramos de maneras que no se corresponden exactamente como nosotros queremos hacerlo, porque no hemos tenido tiempo de madurar bien qué es lo que sucede. Entonces tenemos por un lado el desarrollo madurativo en torno a la adolescencia de la persona con síndrome de Prader-Willi, cómo es el mundo que les circunda, cómo es la sociedad y qué les transmite con respecto a esto, y luego también hay que tener en cuenta un poco cómo es el entorno más cercano a mí, cómo es mi grupo de iguales. Y entonces encontramos que en el patrón normotípico de desarrollo, en los chavales que van con ellos a centros educativos, a los colegios, lo que sucede es que empieza a haber cambios físicos de una manera muy rápida, ¿no? Acelerada. Y ellos van haciendo con estos cambios físicos descubrimientos, madurando personalmente e incrementando su autonomía funcional. Lo que nos encontramos en las personas con Prader-Willi, generalmente lo que hemos dicho al principio, un alejamiento del grupo de iguales, porque no interpretan los mensajes de la misma manera, porque los mensajes que los demás comparten se alejan mucho de la realidad con la que ellos viven día a día, y porque además la familia, lógicamente, por miedo al acceso a la comida, a la dificultad de interpretar bien las señales sociales, a estos problemas de interacción que ellos tienen, en los que tienen especial interés en algunas personas, independientemente de que sean más pequeñitos o más mayores que ellos, pero sobre todo más pequeños que ellos, por miedo a que todo esto les genere problemas, pues todavía la oposición familiar a que ellos sean más autónomos y tengan mayor libertad de movimiento todavía es mayor. Y entonces lo que aparece es, por parte de las personas con síndrome de Prader-Willi, como por parte de cualquier adolescente, mayor reivindicación de intimidad y de independencia, y por parte de la familia, pues más dificultad en poder otorgársela, y eso hace que todavía se alejen más del patrón normotípico de desarrollo y empiecen aquí pues un camino casi siempre en solitario que requiere, como decíamos al principio, de la compañía del grupo para que pueda gestionarse de una manera correcta. ¿Qué es lo que vemos en general, ¿no? En ellos? ¿Qué características vemos que comparten en muchas ocasiones? Todo esto, como decía al principio, con mucha prudencia. Cada ser humano es un mundo, cada persona es un mundo, y en esto todavía más. Con lo cual vamos a comentar algunas cosas que vemos. Ya sabéis que en España hace casi un año que inauguramos la primera residencia específica para personas con Prader-Willi de nuestro país, y ahí estamos aprendiendo un montón. Hay 9 jóvenes que conviven, 5 chicos y 4 chicas, y estamos aprendiendo muchísimo sobre todo esto, pero nos queda por aprender mucho más. Entonces vamos a contaros cosas que ya veíamos que sucedían, pero que ahora desde luego estamos percibiendo día a día, y que cada vez somos más capaces de registrar y de intentar utilizar en el beneficio de los que allí viven y de todos los demás que quieran escucharlo. ¿Qué características a grandes rasgos vemos en relación a la sexualidad en las personas con Prader-Willi? Bueno, pues vemos que hay una tremenda ausencia de pudor. Mientras que cuando un niño es pequeño puede deambular por su casa desnudo si hace calor, cuando llega a la adolescencia todo es taparse, ¿no? Y es anular el cuerpo a los demás, incluso a su madre, ¿no? Porque aparece la vergüenza de una manera inusitada, de una forma radical. Bueno, en las personas con Prader-Willi observamos que esto no suele aparecer. Insisto en que con mucha prudencia, cada persona es única, pero en general vemos que hay una ausencia desmedida de pudor. Pueden salir desnudos, moverse sin ningún tipo de problema, tocar sus genitales en público, incluso nombrarlos de una manera cómica delante de los demás, cosas que con otros chicos, con el patrón normotípico de personas adolescentes no veríamos, en ellos sí se da, ¿no? Y entonces vemos que aquí el concepto de intimidad se pierde un poco. No son muy cuidadosos de esa intimidad personal, y a lo mejor esa es la primera parte que tenemos que ser capaces de transmitirle a nuestros hijos o pacientes o personas con las que convivimos con síndrome de Prader-Willi. La importancia de la intimidad y la importancia de guardar un espacio personal en el que el otro o la otra no tenga acceso. Lo que soy yo, con mi corporeidad y con mi espacio personal, que en ese momento es único y solo para mí. Ahí vemos muchas variables que influyen desde el nacimiento, ¿no?
exposición pública de sus cuerpos en las diferentes revisiones médicas, que a veces se han hecho con mucho cuidado y con mucho mimo, pero otras muchas no, en las que entran y salen especialistas porque quieren ver unas genitales que tienen una configuración diferente a la mayoría, o incluso nosotros cuando son pequeños, que los cambiamos en cualquier sitio y no vamos construyendo esta posibilidad de intimidad. ¿Qué es lo que sucede? Que en general eso aparece con el propio crecimiento, con la propia maduración sexual, pero en el caso de las personas con síndrome de Prader-Willi no es así. Por eso yo os invitaría a que fuéramos desde muy pronto, desde muy pequeñitos, desde que nacen prácticamente, a configurar ese mundo de intimidad en el que con el cuerpo y en el cuerpo solo se llevan a cabo determinadas prácticas por personas de muchísima confianza, en el que se respeta el no quiero darle un beso a esta persona, no quiero saludarlo, como algo que tiene que ver con la elección de cada uno de nosotros. Y en el caso de ellos, yo creo que hay que explicitarlo todavía un poquito más para que cuando sean mayores, para cuando realmente esa parte socialmente hablando no estén tan aceptados como cuando son pequeños, ellos aprendan a poner esos límites que vemos que se encuentran un tanto desdibujados. Aquí, en este sentido, muchas veces lo que vemos es que la familia establece una presión social con respecto a esto, pero que quiere imponerla a partir de la adolescencia, sin haber trabajado previamente esto, y es tremendamente complicado. Muchas veces este es problema y generación de enfado entre los padres y los hijos. Se trata de un comportamiento que hay que empezar a trabajar desde que somos muy pequeñitos para que se interiorice esto como algo único y exclusivo. Y de no ser así, siempre podemos ponernos en marcha para trabajarlo, pero yo recomendaría una actitud tremendamente honesta con ellos, en la que le digáis, bueno, yo creo que en esto tenemos que haberlo hecho de otra manera, ¿qué te parece si a partir de ahora empezamos a trabajar determinadas cosas, de qué es tu cuerpo y de cómo tienes que protegerlo, simplemente de el contacto o la compañía en determinados momentos y situaciones diarias? Aquí también nos encontramos un problema con ello, y es que ya sabemos que las personas con síndrome de Prader-Willi tienen dificultades en teoría de mente, que es una teoría explicativa del autismo que plantea que yo no puedo prever cómo actúa el otro a partir de la observación. Es decir, que ellos muchas veces ven a los demás y no saben prever cómo esa persona va a actuar simplemente con verlo. Bueno, aquí se ponen en serio riesgo porque si andas desnudo y no te das cuenta de cómo los demás están actuando en función de eso que tú estás haciendo, puedes verte en situaciones complicadas. Por eso, en ese sentido, también es importante que intentéis practicar con ellos eso, el observar al otro y qué está sintiendo en diferentes situaciones. Vemos también que muchas veces ellos hablan de la sexualidad, del sexo, de lo que quieren hacer de una forma obscena, que tiene mucho que ver con el vocabulario que utilizan los jóvenes en general, pero que si bien la mayoría de las personas jóvenes son cuidadosas y en determinados entornos no utilizan estos comentarios, pues una persona con Prader-Willi sí. Y a veces pueden expresarse de manera que nos dé la sensación de que son maleducados o poco cuidadosos. Y simplemente tiene que ver con que ellos no se están dando cuenta del entorno en el que se están moviendo y utilizan siempre de una manera muy lineal, con una interpretación muy general de la normatividad social, las cosas que hacen otros jóvenes, pero que tienen cuidado de no llevar a cabo en determinado entorno. También muchas veces puede dar la sensación de que tienen relaciones superficiales, de que lo suyo es hoy te quiero, mañana no te quiero y que te olvido. Lo que nosotros vemos en estos meses que llevamos conviviendo con ellos no es tanto así como que ellos no tienen la picardía de esconder qué es lo que piensan o qué es lo que sienten. Está claro que las parejas jóvenes son más lábiles en general, ¿no? Que las parejas maduras que cambian de pareja o varían de amores o de amoríos, como dicen ellos en la residencia, con mayor rapidez que una pareja estable y madura. Sin embargo, mientras que las parejas pues, con un patrón normotípico de comportamiento son discretos con respecto a lo que ellos hacen, las personas con síndrome de Prader-Willi son profundamente abiertas en lo que transmiten y en cómo lo hacen. También es verdad que tienen muy pocas posibilidades de interacción social, por eso parecen promiscuos, porque en cualquier sitio quieren encontrar un novio o una novia. Y ellos nos cuentan que eso se lo han dicho muchas veces. Y no se trata tanto de eso, sino de las oportunidades, de las escasísimas oportunidades que tienen de interaccionar en un grupo de iguales en el que puedan encontrar a alguien que les resulte agradable y gustar. De manera que aprovechan esas situaciones que son escasas y parece que entonces las aprovechan todas, pero es que realmente hay pocos momentos para que lo lleven a cabo. Y en cuanto a esa sensación de que son enamoradizos, pues nos pasa algo muy parecido. Nosotros lo que observamos es que están deseosos de que les quieran y de querer. Pero fijaros que también vemos que ellos hacen una unión casi indisociable
de sexualidad y de amor. Casi nunca hablan de sexo o de relaciones sexuales sin que haya un componente emotivo que la sustente. Hablan de enamoramiento y a partir de ahí pueden buscar o no interacción sexual, pero siempre basada en la emoción, en el amor, que es algo que se aleja mucho también del patrón normotípico de jóvenes que pueden buscar la sexualidad simplemente como un método, un modo de diversión sin que aparezca el amor de por medio. En general lo que nosotros vemos es que ellos sí relacionan mucho una cosa con otra, ¿no? Y ahí también hay que hacer un trabajo porque parece que se enamoran de alguien y van a tener hijos, se van a casar, van a comprarse una casa juntos, etcétera, etcétera. Y a partir de esto también aparecen muchas poblaciones que nos pueden complicar mucho la vida si no le ponemos límite y si no acortamos un poco todo esto que ellos van diciendo para que puedan entender que esto es una parte del ser humano, pero que no se va a extender a lo largo de la vida, o sí, pero que nunca se sabe con antelación y que hay que tener una mentalidad mucho más abierta y plural en relación a las parejas. Y decíamos antes el tema de los estereotipos sexuales muy marcados, que tiene que ver con que ellos entienden que un hombre y una mujer son cosas estancas y a partir de ahí asumen cada uno de esos roles de una manera muy directa a lo que ven, a lo que les transmiten todos los más media y por supuesto toda la filmografía que tienen a su alcance, y eso también hace muy complicado que entiendan que hay situaciones intermedias y que no siempre los hombres hacen lo mismo y las mujeres hacen lo mismo, y que hay maneras complicada y compleja de sentirse hombre y mujer e intermedia que tienen que manejar para conocerse más a ellos mismos sin hacer tanto caso a ese estereotipo tan prefijado de cómo es un hombre y cómo es una mujer y a partir de ahí cómo tienen que comportarse. En fin, a grandes rasgos yo sí os invitaría a que reflexionáramos sobre qué es la discapacidad intelectual, porque tal vez es una de las cosas que nos hace pensar que la sexualidad, en el caso de las personas con síndrome de Prader-Willi, va a ser diferente en el caso de la mayoría, y lo cierto es que creo que la sexualidad es diferente en cada uno de nosotros, por tanto, en cada uno de ellos también, que nos demos cuenta que la discapacidad puede envolver algunos de los temas de su vida, de las partes de su vida, pero que en otras lo que tenemos que hacer es intentar acompañarle a que puedan gozarla de la mejor manera posible. Y por supuesto, yo invitaría también a que siempre que podáis, vuestros hijos e hijas o personas con las que convivís con síndrome de Prader-Willi tengan acceso a una educación sexual integral, siempre en relación a los valores familiares con los que convivan. Eso, por supuesto, la biografía de una persona siempre hay que respetarla, faltaría más, pero una educación sexual que contemple las prácticas sexuales alternativas, puesto que ya sabemos que el coito va a ser una práctica sexual que es muy probable que no puedan practicar y tienen derecho a sentir satisfacción con su cuerpo de forma protegida. Por eso también es importante que se trabaje el tema de las infecciones de transmisión sexual y de la contracepción, pero que les eduquemos para que puedan vivir esa parte de su vida, es así, como cualquier otra persona, y crecer personalmente hablando en esta dimensión. Para eso, desde luego, hay que trabajar muchísimo, como te decía hace un ratito, el concepto de intimidad y las posibilidades de acceder al cuerpo de otro y al suyo propio. Porque creo que así, cuando conseguimos este binomio de yo cómo puedo acceder al cuerpo de otro y cómo otro puede acceder a mi cuerpo, pues puedo generar una mejor manera de integración y de enriquecimiento personal. En fin, yo creo que en este tema, y es muy triste, ¿no?, pero merece la pena plantear la necesidad a veces de la prevención de abusos, porque a veces sentimos que son fácilmente manipulables, ¿no? Y es cierto que esto, por desgracia, en la asociación nosotros lo hemos visto en más de una ocasión y hemos sido partícipes en denuncias y demás, porque situaciones muy complicadas. Es verdad que hay determinados factores de vulnerabilidad, ¿no? Y están como en tres grandes grupos disociados. Tenemos factores de vulnerabilidad desde la propia discapacidad, ¿no? Tal vez el primero sea la deseabilidad social. Cuando alguien te hace pensar que te desea, tú te sientes mejor, te sientes importante, te sientes único, deseado y es algo agradable para todos. Me atrevería a decir que las personas con síndrome de Prader-Willi tienen mucho poder porque en general no sienten que el grupo les acoja o les acompañe, sino que se sientan rechazados. El hecho de que alguien siente interés sexual por ellos, aunque no parta de que ellos también sientan ese deseo, puede hacerles sentir también que cedan a las pretensiones de esta otra persona, aunque ellos realmente no tengan necesidad ni deseo de mantener ningún tipo de relación sexual.
También sucede que muchas veces ellos no saben decir que no de una forma correcta, adecuada, ¿no? Desde la asertividad, desde la calma. De manera que si alguien es agradable con ellos, lisonjero, amable, e intenta seducirle, aunque ellos no quieran, como tampoco quieren ser desagradables y decirle que no de una forma abrupta, que es como suelen responder cuando algo no les gusta, pues prefieren ser sumisos y aceptar, aunque eso no sea lo que realmente desean. Es importante trabajar el no y el cómo plantearlo de una manera educada para que ellos se sientan cómodos si tienen que utilizarlo. También sucede muchas veces que son susceptibles de abusos porque son dependientes de otras personas que les rodean. Y no siempre las personas que les rodean son personas honestas o honradas, ¿no? Sino todo lo contrario en algunas ocasiones. Y ese es un problema. Nos encontramos también a veces con que esta diferencia de qué es bueno o qué es malo depende mucho de manos de quien venga. Y algo que no es tan bueno, si me lo dice alguien en que yo confío, puede empezar a parecer bueno. Y eso les hace vulnerables a este tipo de abusos. Si vienen de parte de una persona que para ellos, en principio, es querible y honesta. Y por supuesto, volvemos otra vez, yo sé que es un concepto que voy a traer mucho en este tema, al concepto de intimidad y a la importancia que tiene el reconocer qué es la intimidad y qué derechos me otorga porque sí, por ser una persona y cómo tengo que proteger esta intimidad mía tan importante del resto y qué pueden hacer los demás y qué no. Luego también hay unos factores de vulnerabilidad desde la perspectiva de la sociedad. Es decir, la sociedad impone en ello una serie de características que hace que también sean más vulnerables al abuso, menor de credibilidad y más con el problema que nosotros tenemos con que ellos fabulen, ¿no? Y que cuenten historias que no siempre son reales. Ellos perciben que tienen menor credibilidad. Luego, entonces, si yo sé que como te lo diga va a ser mentira, pues casi que mejor que no te digo nada y me callo. También estos mitos que tenemos de la sexualidad en las personas con discapacidad intelectual, ¿no? Que muchas veces se plantea que son muy activos sexualmente hablando, ¿no? Incluso incontrolables. Y todo este tema que hay en torno a ellos, que a ellos también de alguna manera les llega y parece que no quieren comentar nada de eso porque efectivamente lo van a achacar a que he sido yo quien ha generado todo esto. La importancia, ¿no? de que la educación sexual existe poquito, pero para las personas con discapacidad intelectual pues prácticamente no se da y enfocada siempre desde una perspectiva muy conservadora que no tiene nada que ver con los intereses que tiene una persona joven, lógicamente, como siempre ha sucedido, ¿no? Con el paso de las generaciones en cualquier grupo humano. Y luego también sucede lo del efecto eclipsador por los síntomas, ¿no? Que es lo que decíamos antes, de que ellos cuentan cosas y que a veces no han sucedido, con lo cual pueden contarnos algo de alguien en quien nosotros confiamos plenamente y pensar que se debe sobre todo a que se lo están inventando de alguna manera y que tiene que ver, aunque ellos no quieran, con esta fabulación y estas cosas que cuentan de vez en cuando. Y luego también muchas veces es la propia angustia que nos genera pensar que alguien puede haberle hecho algo a una persona con las características que tienen las personas con síndrome de Prader-Willi, de inocencia y de pureza y de ternura, pues muchas veces nos hace sentir tan mal que ni siquiera lo contemplamos. En fin, hay también una dificultad de detección importante y merece la pena contemplarla. Esta dificultad de detección viene casi siempre de las personas con síndrome de Prader-Willi que no quieren transmitirlo. ¿Y por qué no quieren transmitirlo? Bueno, primero porque muchas veces ni siquiera son conscientes de que lo que le han hecho es un delito, de esto que le están haciendo, de estas muestras de cariño que ellos no desean, que no quieren, que tienen que ver con su propio cuerpo, son un delito y no las pueden permitir porque están habituados a que muchas veces se manipule su cuerpo, bien por la dependencia, bien porque no pueden asearse solos, bien porque tienen que ayudar a determinadas cosas y ni siquiera se dan cuenta de que están siendo abusados. También está esta etapa del hechizo, ¿no? Que tiene que ver con que cuando una persona se fija en mí, algo que a mí me parece ideal, porque francamente me están haciendo caso y esto es tan bonito que ni siquiera puedo creerme que me esté pasando, aunque sea algo que a mí realmente no me resulta agradable. Por supuesto, el miedo a no ser creído, que hemos comentado hace un ratito, ¿no? Desde la perspectiva de la propia sociedad y de esa falta de credibilidad que le otorgamos muchas veces. El miedo a las consecuencias también. Muchas veces ellos me cuentan que a veces han recibido castigos sin saber muy bien por qué los habían castigado. De manera que, si aquí ellos saben que hay algo que no está bien, imaginaros si lo van a contar, si a veces ni siquiera saben por qué han recibido un castigo. ¿Cómo van a contar esto que sí que parece grave para que encima me castiguen? La que me va a caer. Y eso hace pues que tampoco nos lo cuenten. Por eso el castigo no educa a nadie, ¿no? Sino que
intimida y asusta. Hay que buscar otros métodos que no sean esos para educar. Y luego la culpabilización, ¿no? El sentimiento de la víctima que dice, si he hecho esto, algo lo he hecho yo para que me esté pasando, que es tan terrible y que además de dejarte desnudo ante el peligro, pues te hace sentirte culpable como si tuvieses buscado esto que te está sucediendo. En fin, es verdad que me dieron muy pocos para hablar de este tema y que estoy a vuestra disposición si lo consideráis oportuno. Espero que podamos ahondar en los temas que susciten más interés, pero quiero acabar diciendo que desde luego todas las personas tenemos el mismo objetivo y el mismo derecho a conseguirlo, que es todavía más importante, y es ser felices. Y la sexualidad, como decía muy al inicio de la charla, es inherente al ser humano y de todos modos tenemos derecho a ser felices. Muchas gracias. A una sesión de preguntas que tenemos preparada para la doctora Aurora Rustarazo. Entonces, tenemos a la doctora Aurora en línea. Sí, ya me está escuchando. Ok. Doctora Aurora. Muchas gracias por su charla. Usted siempre enseñándonos tantas cosas. La doctora Aurora lleva ya con nosotros, además de los 3 simposios que tenemos, N cantidad de charlas que nos ha dado y que ustedes pueden encontrar en el canal de YouTube. La doctora Aurora nos quedó debiendo su visita presencial a Colombia, pero prometió que de todas maneras en la próxima oportunidad va a venir, ¿cierto, doctora? Aquí delante de todo el mundo y para todo el mundo. Perdón que había silenciado el micro. Por supuesto que sí, me comprometo a visitaros y además es que me haría muy feliz. María Elvira, tú mejor que nadie sabes que este año era muy complicado para mí por motivos personales, pero todos buenos, y ojalá y el año que viene sí que nos veamos y nos abracemos por fin en persona. Claro que sí. Muchas gracias, doctora. Bueno, aquí tenemos una pregunta que nos la hace la doctora Janice Foster, una de nuestras conferencistas invitadas, que si usted tiene experiencia con la disforia de género o transgénero, me imagino, en personas con síndrome de Prader-Willi. Sí, limitada, pero sí. Nos ha sucedido en el caso de un varón en concreto, bueno, que en diferentes ocasiones a lo largo de su vida ha ido planteando que él realmente se sentía una mujer, pero ha sido algo inconstante en el tiempo. En la etapa en la que él planteaba sentirse mujer dentro, encerrada de un cuerpo de hombre, él nos pedía que le llamáramos de otra manera, con un nombre de mujer, quería vestirse de una forma, bueno, socialmente hablando, femenina, y hemos tenido que prestarle oído a eso porque era una demanda en la que él insistía. De momento me siento incapaz de plantear si realmente es una situación en la que él se siente verdaderamente asentado, pero estamos trabajando de una manera sosegada, con calma y con un diálogo perennemente abierto para que él aclare estas dudas que viene planteando. Es un hombre de 24 años y son dudas que viene planteando desde hace aproximadamente 2, 3 años. Eh, También con su orientación del deseo sexual, a veces él se confiesa heterosexual y otras veces homosexual.
Bien, es cierto que sus contactos sexuales reales pues también han sido muy limitados por razones obvias, ¿no? De posibilidad de contactar con otras personas y de tener intimidad, pero sí que en ese caso estamos planteándonos eh, penetrar un poquito más en el tema, siempre en contacto con la familia, por supuesto, pero salvaguardando su intimidad y el derecho a que se comunique con un profesional desde la intimidad absoluta, como tiene que ser, por supuesto. Pero ya os digo que eh, ya le contesto a esta mujer a la que yo admiro muchísimo, por cierto, y que es un referente para mí, que lo que estamos intentando es poner oído y ser muy receptivos a esto que nos cuenta. No puedo avanzar nada más, lamentablemente. Muchas gracias, doctora Aurora. Bueno, los niños en edad de pubertad, ¿a qué edad se les empieza a despertar el deseo sexual? Bueno, verán, yo en el concepto de deseo sexual es un concepto muy amplio. Hay algún apunte en la exposición que acabamos de escuchar, hay un deseo orgánico y luego hay un deseo social, ¿no? Que tiene que ver con me enamoro, quiero tener una familia, quiero tener novia, novio. Y ahí hay una variabilidad muy importante. Nuestra experiencia es que muchos niños y niñas, y utilizo niños y niñas adrede, muy pequeñitos, empiezan a plantear la necesidad o el deseo de tener novio, de tener una familia y de casarse, desde muy prontito, ¿no? Y empiezan a funcionar mucho antes que el patrón normotípico, empiezan a encubrar este tipo de ideas. Después el deseo sexual como tal también tiene mucha variabilidad, porque veréis, cuando hay varones que están tratados con testosterona de forma añadida, sí que observamos comportamientos muy sexualizados, a lo mejor en los primeros días después de recibir el tratamiento o en algunos periodos de su vida. Pero si nos centramos en la vivencia general, hay una gran variabilidad que tiene que ver con las pautas educativas, con dónde viven, con cómo han crecido. También hay que hablar de una cosa importante. La sexualidad es algo muy amplio y una cosa es hablar de la sexualidad coital, entendida como un deseo de eso, de unas relaciones sexuales completas, podemos llamarla, y luego la sexualidad entendida como lo que es realmente, que es algo mucho más amplio, que tiene que ver con la necesidad de cercanía, de contacto físico, de tacto. Ahí seguramente hemos visto empezar muchísimo antes y en torno a los 12, 13 años muy común, el patrón normotípico también, y empiezan a aparecer esos deseos como en cualquier otro niño y cualquier otra niña. Muchas gracias, doctora Aurora. Bueno, y hay una última pregunta para cerrar este ciclo sobre la sexualidad. Ellos llegan a la masturbación y llegan a eyacular. Es muy difícil de saber eso. Ciertamente es muy difícil porque es un comportamiento que se da en la privacidad. Nosotros para eso sobre todo hablamos con madres. Ellos nos dicen que sí, en algunos casos que no, pero ellos nos dicen que sí. Cuando hablamos con las madres sí que nos dicen que hay evidencias de poluciones nocturnas, por ejemplo, ¿no? Sin necesidad de masturbación. Sabemos que por la noche el pene pues tiene tubecencias nocturnas donde hay erección y a veces puede producirse una eyaculación. Y hay madres que nos dicen que encuentran evidencia, pero realmente no lo sabemos. En lo que yo puedo conocer de este año que llevamos trabajando en la residencia con 5 varones y 4 mujeres, nosotros no hemos observado nada restos orgánicos de eso, ¿no? Eso no significa que no la haya habido, pero no tenemos pruebas real. Cuando hablamos con las madres, en la mayoría de los casos tampoco se da. Con lo cual, a veces no, a veces lo que tenemos que buscar con nuestros hijos, y eso es importante, es que aprendan a buscar el placer de una manera muy personal, muy particular, que no tiene por qué unirse a una eyaculación como el patrón normotípico otra vez, sino que tiene que ver con manipular nuestros genitales u otras partes de nuestro cuerpo y que eso nos resulte placentero, porque a lo mejor no es posible la eyaculación, pero sí es posible la satisfacción dentro de el reconocer mi cuerpo y pasar un buen momento y sentirme contento conmigo mismo, alejándonos de esa medida de la eyaculación como tal. No sé si con esto respondo, pero francamente hablando es un tema que se circunscribe mucho a un ámbito privado y que es complejo de conocer, aunque sí sabemos que hay algún chico que sí que ha llegado a eyacular. Doctora Aurora, muchísimas gracias.
Este es un tema al que en particular las familias le huimos un poquito, ¿no? Nos asusta y usted nos acerca mucho entender que la sexualidad se enseña desde pequeños y no cuando llegan a adolescentes. Creo que es uno de los mensajes más importantes que usted nos ha dejado hoy en esta charla dentro de tantos, pero tenemos que tener conciencia como padres de que eso forma parte de todos los seres humanos, incluso de nuestros hijos, y que debemos acompañarlos también en este proceso, como seguramente también lo hemos hecho con nuestras otras hijas o hijos, de una manera también más natural, a veces asustándonos, pero también los hemos acompañado. Entonces ellos merecen ese espacio, esa conciencia de que lo pueden tener y que debemos trabajar en ello desde que son pequeños. Doctora Aurora, muchísimas gracias. Me alegra mucho verte, María Elvira. Muchísimas gracias a todos y a todas las personas que nos estáis escuchando y a todos y a todas las profesionales que habéis hecho posible este encuentro. Es un placer siempre y os deseo lo mejor y desde luego estoy a vuestra disposición desde la Asociación Española Síndrome de Prader-Willi. Si puedo aportar algo, esto es un camino de aprendizaje mutuo que hay que recorrer con ilusión y mucho ánimo, mucha fuerza, mucha alegría y a seguir luchando. Un abrazo grandísimo desde Madrid.